Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, son escasamente 20 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, 106.5 de la frecuencia modulada, www.ondaguanche.com o .es, si nos estás sintonizando a través de la red de redes, a través de internet, y como cada martes, sobre esta hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, tenemos la grata compañía de nuestra psicóloga particular, Elena Rodríguez. ¿Qué tal, Elena? Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Como siempre. Con las pilas cargadas después de estos días de ocio, asueto y divertimento. Bueno, un poco de divertimento, un poco de trabajo también. También. Claro, que ya lo dijo Dios, que no gusta. solo de pan vive el hombre, Elena, No. ¿Eh? Pero muy bien, muy bien. He disfrutado de muchos amigos, amigas y compañeros de trabajo. La verdad que bastante contenta y parece que ya poquito a poco nos va visitando la primavera. Y bueno, hoy aquí, para los que no estén, las vistas impresionantes. Tenemos el mar detrás, en calma, hoy no tenemos viento y un sol espectacular. Oye, pero que bien le describes a nuestros oyentes el panorama que tenemos Me aquí. sigue impresionando, siempre me dan ganas de irme a la playa cuando salgo de aquí. Bueno, ya veo que te vas acercando porque yo ahí te he documentado de cómo poder llegar a Tufia. Ya me he aprendido el camino y la próxima vez que vengamos, echamos el bikini, Cristina, ¿ya? Aprovecho y saludamos. Venga, preséntanos a Cristina que nos acompaña. Bueno, tenemos hoy otra vez una suerte, parece que no paramos, estamos en racha. Sí. Pues hoy tenemos aquí a una compañera que hace algo que yo admiro y que no conozco, o sea, ya me gustaría a mí tener esos conocimientos. Como hemos trabajado el apego, los temas familiares, muchas veces hemos dicho, lo más complicado que hay es ser padre y no se aprende en ninguna parte. Bueno, pues ella ayuda, ella ayuda a eso. Entonces nada, voy a saludarla, que nos haga una intro de esa formación reglamentaria formal que tiene y a partir de ahí yo creo que podemos empezar a aprovecharla, a explotarla, a preguntarle y a aprender, que es la finalidad de este ratito. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí, es verdad, es un lugar encantador, una luz, un día precioso y muy contenta de compartir aquí un rato con vosotros y bueno, poder compartir lo que Elena siempre confía mucho en mí, en mis conocimientos y demás. Bueno, desde mi humildad intentaré aportar el granito de arena que pueda. Así que, bueno, yo desde hará como unos 20 años me dedico a trabajar con niños, con familias y no digo niños y familias, muchas veces el pedagogo, el psicopedagogo parece que es el que trabaja con los niños, pero no hay un niño sin un entorno, sin una familia, así que el trabajo completo para mí es necesariamente el trabajo con el niño, con la familia y con todas las personas y el entorno más cercano a él. Así que por ahí... Y un poco para ir ubicándonos, ¿cómo llega un niño a tu consulta? ¿Es porque está teniendo problemas en clase? ¿Es porque de repente los padres detectan algo? Bueno, puede ser varias cosas, ¿no? Niños que cada día pues sabemos cómo vamos los adultos, ¿no? Cada día tenemos como más retos a nivel económico, social, la situación en la que estamos viviendo ahora, pues todo eso se refleja en el comportamiento de nuestros hijos, no solo en el comportamiento y en las situaciones emocionales que el niño vive, sino también en situaciones de aprendizaje, situaciones de retraso escolar, etc. Entonces, cualquier situación que el niño viva, que por así decirlo pueda ser un poco diferente a lo convencional, desde lo que nos gusta tanto hoy en día como catalogar, como autismos, déficits de atención, hiperactividades, dificultades de aprendizaje, cualquiera de los síntomas que un niño presente, que le cuesten, como por así decirlo, integrarse en la realidad cotidiana, pues es ahí donde trabajo. Vale, ¿y qué opinión te merecen los equipos multidisciplinares?
Bueno, yo considero que es súper importante que sea el problema que sea, por decir problema, porque el problema empieza a existir en el momento en que así lo llamamos, ¿no? Entonces, yo parto desde la idea de que un niño llega a este mundo con unas características, con un potencial, y ese potencial es único e irrepetible. Entonces, va a tener que vivir en un mundo que hemos montado para más o menos llevar todos un mismo ritmo, más o menos llegar a unos mismos aprendizajes en unas edades exactas, unos que otros, y no todos, igual que la propia naturaleza, llevamos el mismo ritmo, el mismo crecimiento, el mismo proceso. Entonces, cuando queremos que eso sea así es cuando hay los problemas de comportamiento, los problemas de aprendizaje, de desadaptación, etc. No es que sea un problema lo que esté viviendo el niño, sino que es lo que genera la sociedad y la familia y el entorno donde vivimos, que es lo que hace que veamos a ese niño con un problema. Si conseguimos que a través de un equipo multidisciplinar se respete el ritmo de ese niño, se potencie esa parte del niño que quizá por maduración está yendo más lenta, pueden ser muchos factores los que causen eso, pues podemos conseguir lógicamente que el niño no esté viviendo como lo que llamamos en una situación problemática o desadaptada, sino que sea un niño completamente normal. Yo aprovecho para comentarte que en consulta me llegan, generalmente no trabajo con niños, últimamente me están llegando más, son bienvenidos, pero para mí es un auténtico desafío porque siempre entiendo que el niño efectivamente está en un contexto y el trabajo es más integral. Y sí encuentro personas que han vivido pensando que eran tontas, ¿vale? Para hablar así un poquito en coloquial. Personas que en el cole, cuando dieron el salto de la guardería a primaria y tuvieron que empezar, por ejemplo, a leer, no conseguían enganchar con el ritmo y ya automáticamente se les puso la etiqueta de que pudieran estar teniendo algún déficit o que directamente ya sin grandes análisis pues poner que la persona pues tenía ciertos retrasos. Cuando se les manda a compañeros nuestros, por ejemplo, yo trabajo con la óptica Altavista, con una señora optometrista que se llama Fátima Juan Rijo, y ella hace un análisis de percepción, un análisis visual integral. De repente remito un paciente mío a su consulta y sorprendentemente podemos ver cómo en determinadas escalas de lo que antiguamente pues eran las mediciones de inteligencia, que tenían unos parámetros y eso era lo que se analizaba. Esa persona podía estar muy por encima de la media, pero a lo mejor tenía algo como por ejemplo alguna dislexia o no tenía integrado determinados reflejos primitivos. Eso interfería en esa capacidad de aprendizaje a esa edad y encontramos que la persona ha vivido, y estamos hablando de personas con 30, 40 años que vienen a consulta, que consideran y creen realmente que tienen una discapacidad mental y cognitiva, cuando realmente es como el que necesitaba gafas y no se la pusieron, y ni siquiera han sabido orientarse en el ámbito profesional, es decir, por carecer de esos apoyos que tú estás diciendo, su vida ha sido extremadamente complicada y su concepción de ellos mismos extremadamente negativa. Así es, realmente el cerebro se confecciona, se crea todas las conexiones principales que en él existen hasta los 7-9 años de una forma significativa, es decir, a partir de esa edad, claro que continuamos creciendo a nivel de conexiones neuronales, de inteligencia, pero realmente como para entendernos, los esquemas de comportamiento, de la forma de entender el mundo, la forma de verse a uno mismo, la forma de relacionarse, todo este tipo de cosas que son las que nos van a dar el bienestar y la salud emocional y física a lo largo de la vida, del resto de la vida de adultos,
se generan y se engendran justo en estos primeros años de vida, hasta los 7, 9 años de vida. Entonces es muy importante en estas edades que se respeten esos ritmos, porque insisto en esto y parece una cosa muy sencilla, muy lógica, de pues qué cosa más grande está diciendo esta chica, ¿no? Que se respete el ritmo de la persona, pero realmente sí hay que leer lo que hay detrás de ese ritmo, ¿no? Porque muchas veces llevamos pues, a nuestros hijos como podemos, lógicamente, para que se complementen con las actividades que nos tocan hacer como adultos, porque si todos fuéramos millonarios quizá tendríamos pues, una persona que nos ayudara en la casa, con el niño, a limpiar, a no sé qué, pero lo más normal es que tengamos que hacer todo, que hacer de amas de casa, de padres, de limpiadores, ir a comprar, ir con el niño, educadores. Entonces, claro, ¿cómo hacemos, cómo compaginamos esa vida sociolaboral que nos toca por cajones y cómo hacemos eso y cómo conseguimos respetar el ritmo de ese niño? Pues bueno, se tiene que hacer sí o sí. Entonces, muchas veces hablando con padres, con educadores, bueno, y compartimos con nuestro hijo, sí, pues hemos ido a comprar juntos, por ejemplo, muy bien, hemos ido a comprar juntos, pero ¿cómo hemos comprado juntos? El niño ha participado de ese momento de comprar, ha podido al menos coger algún producto, se le ha hecho partícipe de la actividad, lo he llevado al parque, sí, has jugado, interactuado un poco con él o te has puesto a whatsappear por el móvil y el niño estaba allí a un lado solo. Entonces, muchas veces sí que es verdad que es difícil encontrar tiempos para poder estar con el niño, compartir su ritmo, pero tenemos que ser conscientes de que a pesar de que el adulto tiene sus necesidades personales básicas y necesita whatsappear con sus amigos y otras cosas, sí que tenemos que intentar, al menos en estas primeras edades, respetar sus ritmos, porque eso hará que cuando surja un problema venido de la escuela o de la calle, de desadaptación, que no tiene amigos, que se le ríen, que no llega a aprobar las asignaturas, etcétera, etcétera, podamos ver cuál es el mensaje que hay detrás de ese síntoma, de ese comportamiento que el niño está teniendo. Porque, como Elena comentabas, ¿no? De adultos continuamos con lo que de pequeños se ha quedado inmaduro, se ha quedado etiquetado y todo es cambiable, o casi todo es cambiable. Muchas veces simplemente es una falta de maduración física que hace que el niño a los 4 o 5 años no sea capaz de hacer lo que hace, por así decirlo, la mayoría. Por ejemplo, ponnos ejemplos así para ubicarnos, ejemplos claros que tú encuentras. Por ejemplo... Y me interesa mucho lo que has dicho, que no se me ha pasado, cuál es el mensaje, el regalo que hay detrás de ese síntoma. Yo te agradezco un ejemplo de algún niño anónimo donde haya ese síntoma, donde tú lo hayas visto, donde vieses qué es lo que había detrás y entender cuál es ese regalo a la familia, regalo al niño. Bien, pues muchas veces vemos estos síntomas, estas catalogaciones que cada vez, bueno, me pongo un poco yo con las catalogaciones porque no me gustan, ¿no? No me gustan porque bueno, un autismo, un déficit de atención, un autismo, un Asperger, en un momento dado quizá puede el niño, la niña o el adulto responder a ese perfil, pero eso no es de por vida ni mucho menos, es cambiable. Entonces dejar esa etiqueta o esa marca en las células de esa persona de que es tal cosa y esa tal cosa se supone que no es algo convencional y por tanto se entiende que no es algo agradable e integrado en esta sociedad, no es demasiado favorecedor para un desarrollo sano. Entonces sí que es importante ver realmente más allá de qué catalogación ponemos a un niño y lo que comporta que el niño sienta que le estamos diciendo que es un no sé qué y que él no entiende de ese Asperger o de ese autismo o ese déficit que estamos hablando, lo que entiende es que es algo raro y diferente a los demás, es ver qué nos está diciendo ese síntoma, qué mensaje hay ahí detrás. Por ejemplo, ¿me pides algún ejemplo? Sí. A ver,
pues se me ocurre un caso de un niño que vino a consulta catalogado como un TDA, un déficit de atención, hiperactividad, un niño muy movido, ya venía medicado de otros profesionales. La medicación, los avances médicos en un momento dado son necesarios, pero se tiene que tener mucho cuidado con lo que se da a los niños en estas primeras edades. Es mejor ir despacio, primero ver de qué se trata ese síntoma, ese mensaje, para después poder dar alguna medicación que muy pocas veces, me atrevería a decir, es necesaria. Entonces, un niño con hiperactividad en consulta, ya medicado, empezamos poco a poco con el apoyo del psiquiatra que pone la medicación, porque es el médico quien tiene que regular estas cosas, tanto ponerlas como quitarlas. Pues vamos dejando poco a poco la medicación y sustituyéndola por recursos propios que el niño tiene en su cuerpo, pero que no se le han potenciado. ¿Cómo hasta cuál, el Cristina, momento. para los que no sabemos de esto? Entonces, como antes apuntabas, nacemos todos con un programa de desarrollo psicocorporal que nos diferencia de los animales, las personas de los animales. Entonces, a medida que ya estamos en la barriga, somos fetos, nacemos, los primeros años de vida, pues ese programa de movimiento, de desarrollo corporal se va produciendo, y eso es lo que da paso. Por ejemplo, visualmente nosotros vemos que un niño cuando nace empieza a reptar, no a gatear, primero a reptar por el suelo, poco a poco es capaz de gatear, después poco a poco es capaz de levantarse con las piernas, poco a poco será capaz de coger cosas con las manos. Estos procesos que somos capaces de ver físicamente no es que solo potencien la movilidad de la persona. En la movilidad de la persona está la psicología y el desarrollo intelectual de esa persona. Entonces, un niño que a lo mejor no ha reptado bien, no ha gateado bien, o no ha gateado simplemente, se ha saltado la fase, un niño que no ha succionado, un niño que ha succionado pero con ciertos déficits, etcétera, etcétera, puede llevar y lleva en un tanto por ciento muy elevado de los casos a un retraso en el habla, a un retraso en el desarrollo intelectual, porque sabemos que el movimiento es el que genera la inteligencia. O sea, un niño cuando nace, en las primeras infancias, necesita moverse mucho, porque justo ese movimiento es el que crea el grado de inteligencia de la persona. Como más se mueva la persona, más redes neuronales se van a formar. Por eso digo niño y digo vida adulta. Un adulto, incluso la tercera edad, sabemos todos que como más actividades de movilidad se den a una persona adulta, más dura o más longevidad tiene. En cambio, cuando una persona mayor se queda sentado en una silla, en casa solo, sin estímulos, sin baile, sin movimiento, esa persona a nivel emocional, a nivel físico, va decayendo y envejece más rápido, no dura tantos años. Entonces, el mismo proceso pasa cuando somos niños. La diferencia, que es más importante cuando somos niños, porque hemos dicho que hasta los 9 años es cuando el cerebro crea la mayor parte de redes neuronales que nos ayudarán después a lo largo de la vida a tener una buena salud física y emocional, a pensar bien y a no pensar mal, que es en definitiva la guerra en la que me imagino que más o menos todos estamos metidos, en quitarnos de la cabeza esos malos pensamientos de que soy feo, de que soy tonto, de que soy bajo, de que el otro es más listo. Entonces, como más trabajemos en esta línea de pequeños, más respetemos el ritmo del niño de pequeños a ese nivel y más le ayudemos, como el niño autista, hiperactivo que hablaba, a quitarle recursos externos y a favorecer recursos internos que él tiene y ver qué está provocando esa hiperactividad en este niño.
Pues en ese caso, por ejemplo, la hiperactividad era una dispersión muy grande por parte de los padres, y ahí no estoy dando la culpa a todos los padres que hay en ese mundo, simplemente este caso era una dispersión muy importante, de forma que el niño no tenía una estructura clara de lo que necesitaba y de lo que era su vida. O sea, él no sabía qué hora se comía, un día se comía a las 2, el otro a las 3, un día estaba el padre, el otro día estaba la madre, el otro día comes chuches, el otro día sí, ahora no. Entonces el niño no tenía una estructura. Esa falta de estructura y de apoyo en casa, que le diera a él la seguridad de que estaba seguro, en lugar de sentirse como un pato en un garaje, ¿no? No sabiendo demasiado bien por dónde ir y qué hacer, eso hacía que cuando salía a la calle, a la escuela, y se tenía que relacionar con otros niños, se sentía estresado, nervioso y les pegaba, porque se sentía desubicado, no se sentía con recursos para poderse relacionar bien, porque no los había aprendido en casa. En casa no había tenido el apoyo de pues hablar, de escuchar su propia voz y sentir que su voz era escuchada y respetado. Entonces cuando salía se notaba al lado de niños de 6-7 años que no le hacían caso. No era verdad, era su percepción. Él no tenía el recurso de socializarse y generaba toda esa movida interna que el niño llevaba. ¿Y cómo creas ese recurso? Porque eso yo lo sigo viendo con... Me estoy acordando de las consultas de ayer, que prácticamente, no te digo el 100% de los pacientes que vi ayer, pero el 80% probablemente seguían teniendo de base lo que tú estás diciendo. El no haber desarrollado estrategias para hacerse oír, defender su espacio, y me encontré con 2 casos, hombres, que no sabían enfadarse. Entonces, al no saber enfadarse, no haber aprendido, porque no han tenido patrones de personas que se enfadasen, reprimen el enfado, lo huyen, pero se les queda en el cuerpo. Y ellos temen que si se enfadan, pueden ser extremadamente violentos, sin que nunca se haya dado el caso. Pero está el grado de represión que prefieren no enfadarse y hacer y complacer siempre a los demás. Entonces, es que no están instalados, o sea, esas habilidades están totalmente fuera de la órbita y son tremendos problemas, y hablamos de personas con trabajos diversos y en todos los casos mayores de edad y bueno, y en algunos superando los 40 y tantos. ¿Cómo se instala eso? Entendemos que la agresividad, el enfado es algo que no se tiene que hacer. Pues muchas veces, ¿no?, pedimos a nuestros niños que sea bueno, que se porte bien, que no se enfade, incluso le decimos que no llore. Entonces lo que estamos aquí es cortando emociones, sensaciones, impulsos primitivos, naturales y necesarios para el buen desarrollo, como venimos de los animales. O sea, los animales, como un animal no va a tener una agresividad entendida, no siempre una agresividad es negativa, una agresividad es necesaria para morder, para comer la carne, para comer cualquier cosa. Entonces la agresividad es necesaria y se desarrolla básicamente, si hablábamos de que hasta los 9 años se crean las redes neuronales que nos permiten después funcionar bien a lo largo de la vida. La agresividad, más o menos alrededor de los 2, 3, 4 años máximos, es uno de los factores que se desarrolla en el cerebro de una persona. Entonces es cuando el cerebro, por así decirlo de un modo entendible, está cocinando todas las cosas necesarias que necesita para sacar esa fuerza que tenemos dentro, y que en un momento dado, si tenemos que morder a otro, nos va a permitir hacerlo. Entonces, no vamos a ir por el mundo mordiendo si no es necesario, pero sí que tenemos que potenciar en nuestros niños esa fuerza de poder defenderse y hacerse respetar por el de al lado, si el de al lado está cojo de otra cosa y lo que hace es amargarnos la vida en ese momento. Muchas veces hacemos, pues bueno,
Los educadores tenemos muchos niños a nuestro cargo, los padres, como antes comentábamos, tenemos muchas cosas, nuestro niño no es capaz de hablarnos realmente de lo que le está pasando, porque realmente no sabe aún poner palabras a lo que le está pasando. Hablamos de emociones, ¿sí? No sabe hablar con palabras concretas de lo que siente. De lo que siente en el cole, pues algo que no le gusta, algo que no, pues que en el caso más fácil podría ser, se me ríen, los niños se ríen de mí, ¿no? ¿Cuántas veces no llega eso en consulta o a la casa, ¿no? Que el niño dice eso, ¿no? Pero pues los adultos si preguntamos ¿y por qué se ríen? ¿Y qué tal? ¿Y qué cuál? Y no sé qué, ¿no? Entonces, muchas veces los adultos por miedo, por no ver exactamente qué está pasando, decimos, bueno, pues tú déjalo porque él resulta que es su padre, que es su madre, que esto lo hace por tal, tú tranquilo, o sea, normalizamos la situación, pero lo que hacemos es como decirle al niño, tú cállate y continúa. Entonces es como que no ayudamos, no apoyamos a que el conflicto se resuelva, ¿no? Entonces tenemos que ver siempre qué es lo que necesita ese niño que no se le ha potenciado porque los padres a lo mejor por familia, por alma familiar, tampoco no tenían esos recursos, o sea, eso es una cosa hereditaria, por así decirlo, que el alma familiar lo va transmitiendo de generación en generación y por eso pues las familias tendemos a tener unos rasgos parecidos, los mismos miembros de la familia unos a otros. Entonces si mi madre no tiene aprendido este patrón de sacar la agresividad entendida como positiva, el niño difícilmente lo va a sacar. Y el hijo del niño cuando sea mayor difícilmente lo va a sacar. Así que también van a actuar factores externos, esto está claro, y a lo mejor alguien pensará, pero yo tengo dos hijos, uno sí que un pegón y el otro no. Bueno, o sea, aparte también juega un poco la fisiología de la persona, pero en un tanto por ciento elevado sí que es esta herencia del alma familiar que se va reproduciendo, ¿no? Entonces, recursos personales para un niño con hiperactividad, por ejemplo, es ir a ver cuáles de sus reflejos primitivos, cuáles de los movimientos de ese programa que hablábamos, naturales e espontáneos que nos salen a todos, le faltan por desarrollar y apoyar en ese desarrollo. ¿Cómo? Pues hay diferentes técnicas, desde la psicocorporal, haciendo que esa fase que se saltó, que es la que genera el saber estar y el poder estar sentadito en una silla sin moverse, no ha pasado. Porque un niño, nosotros le queremos hacer que esté sentado en una silla las 6 o 7 horas en el cole cuando es muy pequeño. Entonces eso es imposible, porque aún no tiene madurado el reflejo primitivo que le permite estar sentadito en una silla sin moverse. Entonces, si no, a nivel de maduración cerebral no está madurado y preparado, porque para estar sentadito en una silla puede estarlo a partir de los 5 añitos, 6 años. Si, en el caso de que el niño se sienta bien, claro que puede estar sentado antes, y más le decimos, no te levantes de aquí, tienes que estar sentado, pues ahí va a estar. Pero que lo que vamos a hacer aquí es frenar el desarrollo neuronal, porque hablamos de que eso se consigue con movimiento. Por eso es muy necesario que las escuelas, los primeros años, pues se permita ese movimiento del niño. No con hiperactividad y que se salte todas las sillas y que rompa todo lo que tenemos. No, ahí tenemos que ver qué está pasando, que hay una se ha pasado de esa actividad, ¿no? Y corregirlo con estímulos y con movimientos y con ejercicios y con técnicas que hay psicocorporales, antes que ir a tomar algo como una pastilla o algo que cuando se le vaya el efecto nos vamos a quedar igual. Ok. Bueno, cuéntanos qué más nos traes por aquí. Pues estamos intentando programar talleres. Ajá. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que seguro que tiene muchas dudas? ¿Qué tipo de niños son objetivos en los talleres que tienes pensado hacer a partir del mes de mayo? Cuéntanos.
Bueno, estábamos hablando de organizar pues unos talleres, aparte de lo que puede ser una consulta que puedas atender particularmente al niño y ver pues eso, ¿no? Qué mensaje está hablando, su síntoma, poner unas herramientas para que después el niño con los mismos padres, aparte de poder trabajarlo algunos días con el profesional, lo pueda ir trabajando y normalizándolo. O sea, darle herramientas a los padres para que las apliquen diariamente en casa, que no sea simplemente el día que van a verte o el día que van a ver a otro profesional, ya son herramientas para manejar. Sí, para mí eso es muy básico, que tengamos unas herramientas que los padres y el niño, en la medida en que el niño ya tenga 6-7 años, que ya es capaz de memorizar esas herramientas, se pueda autoaplicar él mismo, y cuando él se encuentra pues nervioso, se encuentra con un cierto reto que le genera pues un estrés, una ansiedad, pues se pueda aplicar, o unas técnicas que antes de hacer los deberes, si estamos hablando pues de lo conocido como un fracaso escolar, se pueda aplicar con kinesiología educativa, se llama, lo que suele funcionar muy bien, y que pueda hacer un tipo de ejercicios, pues a lo mejor durante 10 minutitos antes de realizar algo que a ese niño en concreto le estresa, desde hacer unos deberes hasta ir a un examen, hasta ir a dar una charla, porque estas técnicas lo que tienen es que sirven tanto para los padres como para los niños. Pero a los cursos que vas a organizar, ¿asistirían los padres? Asistirían los padres, ellos son los que aprenden las técnicas y los que las aplican a los niños. Lo mismo en consulta. Yo veo al niño, pero realmente quien me interesa es que el padre, junto con el niño, aprenda esas herramientas para que después ellos dediquen al menos un cuarto de hora al día a aplicarlas en su casa, y nos vemos al cabo a lo mejor de un mes para ver cómo está evolucionando el tema. Y esas herramientas son unas herramientas que sirven para, como tú comentabas, que hay muchos adultos que aún parece que continuamos teniendo de alguna forma los mismos problemas o las mismas crisis o los mismos retos que cuando éramos pequeños, y a veces pensamos, es que parece que no he aprendido nada, parece que estoy igual que cuando era pequeño, que me enfado con mi pareja como cuando me enfadaba con la amiga de la infancia y tal y cual, ¿no? Entonces lo que se pretende es con esta terapia regresar a esos movimientos o a esos conocimientos que en la etapa del crecimiento neuronal no se forjaron bien, dejarlos forjados para que tanto el niño como el adulto puedan dar a la par. Porque muchas veces estas terapias, si se aplican solo al niño y el padre o la madre no la practica, es complicado que el niño evolucione, porque lo que va a tener al lado van a ser espejos que le van a reflejar algo por lo que se supone que él está tratando de escaparse de ahí. Entonces es bueno hacer un trabajo a nivel sistémico, a nivel de todo el conjunto familiar. Ok, muy bien. Interesante. Interesantísimo. Vamos, yo me apunto, sin niños ni nada que tenga, pero realmente es que son herramientas que son de extrema utilidad con los pacientes a día de hoy. Y luego también oyendo lo que dices y cómo lo explicas, siempre me queda la duda de por qué este tipo de conocimientos no se imparten simultáneamente en el cole. Es decir, parece que sean herramientas que siempre van a ayudar. Aparte de una disciplina, pues vamos a aprender biología o ciencias sociales o lo que fuere, matemáticas. Pero parece que eso no, ¿por qué no está integrado? No termino de entenderlo. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado de pequeña a lidiar con las emociones y a tener este tipo de herramientas que yo las estoy descubriendo El yoga se está integrando poco a poco, Igual es una apertura, un inicio. Sí, el tema del mindfulness también, y realmente es genial que se haga porque al final acabamos buscándolo para estabilizarnos ya de adultos cuando parece que tenemos la capacidad de buscar, pero si nos viniese dado de antes,
a mí personalmente me hubieran ahorrado muchos malos tragos, porque salí muy salvaje y todavía con 42 creo que sigo arrastrando ahí más de un problemita de la infancia, sospecho. Y por supuesto para los temas de aprendizaje, si encima se está solapando con determinados temas de desarrollo, es pasarlo peor de lo que realmente debiéramos. Pues sí, porque muchas veces no son cosas complicadas, o sea, es complicado cuando ponemos una etiqueta y el padre empieza a pensar, oh, mi niño pues tiene un autismo, por ejemplo, o tal, ¿no? Entonces hay una carga allí para los padres, ¿no? Se quedan, por así decirlo, desamparados, preocupados, ¿no? ¿Quién no se queda ante un síntoma así que te dicen y de tal, ¿no? Y aunque, vuelvo a decir, aunque existan los rasgos, que yo no digo que no existan, no es bueno centrarnos en que mi hijo es tal o tiene tal, no, porque eso es cambiante, y más en el caso de los niños que digo que están en desarrollo neuronal, entonces es muy cambiable. Y simplemente es ver qué necesita ese niño, aplicárselo, ponernos a trabajar todos conjuntamente y es posible. ¿Por qué no se aplica en las escuelas algunas herramientas como la kinesiología educativa, que genera este tipo de aprendizajes, o el TMR, terapias de movimientos rítmicos, que ayudan a la maduración neuronal y demás? Bueno, en algunas escuelas de Estados Unidos, incluso en algunas escuelas que yo conozco de la península, hay pequeños ya apuntes a eso, ¿no? Ya se dedica a lo mejor media horita, aunque sea a la semana o una hora, a ir introduciendo algo de esto, y hay algunas pruebas pilotos que incluso van poniendo pues 10 minutitos cada mañana a algo así, porque a pesar de que el niño no tenga ningún hándicap, todo eso refuerza el sistema de relación, de inteligencia, y por tanto no es necesario hacer todo eso, esperar a tener un problema, sino que son herramientas también de prevención. Así que yo creo que como que los adultos no estamos aún preparados para lidiar con nuestras emociones, pues es difícil que nuestras escuelas ya lo estén haciendo, pero es verdad que cada vez más, como adultos, como profesionales, vemos esa necesidad, porque lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Sí. Entonces, claro, ¿cómo vas a querer trabajar con niños si tú sientes que tú, como adulto, como responsable de ellos, no estás entero, o intentas más o menos estar entero? Entonces tenemos una gran responsabilidad. Primero intentar estar más o menos, nadie puede estar, creo, del todo bien, pero más o menos, y tener unas herramientas para que el niño ya pueda ir creciendo con ellas, ¿no? ¿Y hasta qué edad se supone que es la formación o el aprendizaje de los niños para que tengan esa herramienta bien asimilada, bien asumida? ¿Hasta qué edad estamos hablando? Bueno, estas herramientas se pueden ya aplicar a los niños desde que nacen, y ellos mismos son capaces de autoaplicárselas a partir de los 5 o 6 años. Antes necesitarían pues la ayuda de los padres, de los educadores, del profesional, y a partir de ahí una servidora, por ejemplo, pues cada mañana me intento autoaplicar algunas de estas herramientas que yo, por mi forma de ser, por mis lagunas también, lógicamente, pues siento que necesito ir trabajando, ¿no? Entonces son unas herramientas que puedes ir usando a lo largo de tu vida, por así decirlo. Hay épocas que tu cuerpo te dice, sin pensarlo, haz eso, porque por lo que sea lo necesitas más. Otras épocas parece que estás fluyendo mejor y no son necesarias, pero es un recurso para tener en mano, ¿no? ¿Cuáles son las más habituales? ¿Depende de las personas? ¿Depende de la situación? ¿Depende del sexo? ¿De la edad? ¿O hay algunas que se repitan más, que sean más habituales? Yo creo que el tema de que todos vamos un poco estresados, ya sea si tienes trabajo, si no lo tienes, si tienes dinero, si tienes poco, si tienes hijos o quien no los tiene y los quiere. O sea, yo creo que está como que hay un descontento general, es la naturaleza humana, ¿no? Que no estamos, o sea, no estamos contentos la mayoría con lo que tenemos, tanto si es poco como si es mucho. Entonces, generar unas herramientas de autocontrol de uno mismo en cuanto a relajación
ya es mucho, porque para mí son las básicas, porque eso te va a abrir la puerta para un buen aprendizaje, para una buena gestión de emociones, para un buen comportamiento. Entonces yo creo que para mí, desde mi punto de vista, sería empezar por tener un autocontrol de todos los puntos de tu cuerpo, de todos los meridianos o corrientes energéticas, para que tu sistema nervioso esté equilibrado, y a partir de ahí podamos ver y que vaya fluyendo todo, porque una hiperactividad, el sistema nervioso está hiperactivo. Un déficit de atención, el sistema nervioso está como dormidito. Entonces siempre estamos hablando, vamos al sistema nervioso y a la autoequilibración de él, ¿no? ¿Es eso de hiperactividad, ansiedad y su defecto, depresión? Pues sí. Elena, como psicóloga, quizá también se haya encontrado estos casos, pero claro... a grosso modo, ¿no? Claro que sí, porque todo lo que se sale de... O sea, todo lo que genera a la persona un estrés añadido a lo que es el día a día normal, como levantarse, desayunar, andar, todo lo que hay añadido aquí, que son las necesidades básicas, van a generar un estrés en la persona. Un estrés continuado va a generar un desgaste físico, emocional, y va a terminar posiblemente en un estado de ánimo bajo o en una depresión, pues, y en niños, claro que sí. Incluso la hiperactivación, y si hay que seguir poniendo etiquetas que no nos gustan, a veces también se encuentra que hay después de trastornos por estrés postraumáticos en personas con base psicótica, también esa hiperactivación dispara las crisis, y las crisis a su vez vuelven a generar, es como un círculo, vuelven a generar ese estrés postraumático, y ya la persona, por exceso de activación y de haber sufrido la exposición a situaciones tan estresantes, ya se posiciona en un nivel de conciencia y en un análisis de la realidad delirante. O sea que también la activación, el exceso de activación bueno no es. No. Bueno. Tenemos que tener cuidado. Tenemos algún avioncito por aquí de maniobra. Sí, tenemos. Estamos cerquita del aeropuerto, y que estamos en directo también. Ok, nada, yo viendo la hora y totalmente, vamos, estoy hipnotizada con Cristina, me la llevaría a mi consulta, sí. La pondría ahí, las dos sentadas en la misma silla. Elena siempre es un gran apoyo. No, pero de verdad, o sea, es que el poder preguntar, ¿y qué hacemos con este caso? ¿Y tú cómo lo ves? Porque al final el origen es el origen, o sea, a cada uno nos llegan por unas cosas distintas, claro. Pero el sumar lo que puede saber ella con lo que podemos nosotros estar manejando, el resultado siempre es la mejora del otro. Y entonces me parece un libro abierto, me gustaría poder seguir contando con ella. Yo hago una llamada a los oyentes por si tienen interés en que se aborden determinadas temáticas, claro. Que les preocupen, si tienen miembros en la familia. Hoy nos hemos olvidado de ellos, para abrirle la participación al teléfono habitual. Sí. Hoy hemos dado la información igual ya para la semana que viene, así que pueden también ellos interactuar. A mí me gustaría también dar mi mail, claro. sea... No suelo contestar mails muy largos, o sea que si alguien quiere enviarme algún mail cortito, yo voy a responderle lógicamente también cortito. No puedo tampoco hacer como una consulta, claro. Y tal, pero que sí, que si hay algún tema que a alguien le interese y que no haya tenido ahora la oportunidad de comentar, claro. Pues atencioninfantilyfamiliar@gmail.com. Este es mi mail, y puede ponerse en contacto conmigo. ¿Y algún teléfono o algún WhatsApp si lo tienes, o prefieres el correo electrónico? Puede ser 627-672132. No me he presentado al principio, yo estoy recién llegada casi de Barcelona, de la península, entonces como soy una enamorada de las islas, pues voy a estar viviendo aquí en las islas, y en un principio estoy aquí en Gran Canaria, me parece una isla muy bella, así que cualquier consulta, cualquier cosa, pues ahí ella colabora con nuestro centro Tara Blanca, Pérez Galdós 43, primera planta, en la zona de Triana de Las Palmas. Y nada, yo por mi parte me gustaría seguir ahondando en este tipo de cosas. Podemos hacer hoy, a modo
despedida, una conclusión, ¿no? De lo que hemos hablado, a modo resumido, de 2-3 minutitos, Cristina, Elena, y ya luego, si quieres, pues podemos la semana que viene ampliar esta información. Claro que sí, yo, vamos, concluir, no concluyo porque no lo doy por cerrado. Y lo único que sí quiero decir es que mis respetos hacia el resto de profesionales, que siempre se puede seguir aprendiendo, y tengo muy claro que la clave está en sumar conocimientos, no en estar protegiendo cada uno lo que una vez estudiamos, porque es que para mí es fundamental lo que ella está contando, y tampoco lo aprendí en su momento en la facultad. Entonces pienso, vamos, el tipo vampira, yo me pego. Claro. Y aquí vamos a enseñar a enfadarse a más de uno y a más de dos. Verdad absoluta no existe. La verdad que sí, Elena está aplicando un método en su consulta que yo tampoco no conocía, así que no puedo quedarme callada de hablar de su método, que me parece súper interesante, tanto para adultos como cualquier tipo de Sí, para haya. niños también se utiliza. Así que para mí es una maravilla aprender. Es cierto que lo que estamos hablando no se aprende en la universidad por el momento. Tú te formas y te tienes que ir formando después y formando con otras cosas que ves y que la vida te lleva, porque primero no sabes ni que existen y te va reconduciendo y te va llevando, y al final pues vas haciendo tu propia forma de hacer, ¿no? En síntesis me gustaría pues eso, ¿no? Decir lo que comentaba al principio, respetar el propio ritmo de cada uno de nosotros, del adulto y de los niños. Si el adulto no respeta su propio ritmo, difícilmente podrá respetar el de su niño. Entonces, creo que en el momento en el que estamos viviendo es denso, está claro que quizá más que nunca es difícil respetar el propio ritmo, porque a lo mejor tenemos que hacer trabajos, horarios, etcétera, que no favorecen ese respetar el ritmo, pero a la vez yo creo que muchas de las personas pues estamos con menos trabajo, con cambios de vida, porque pensamos que lo que nos habían vendido, lo que pensábamos que la sociedad nos ofrecía, pues dejamos de ver el sentido a eso. Entonces sí que creo que es también un buen momento para aprovechar esa parada de muchas personas de sin trabajo o con menos trabajo o con un planteamiento de un cambio de vida o de hacer otras cosas, para comenzar escuchándose a uno mismo, aunque sea dejar de hacer cosas que hacía y quedarse como, pues si puedo hacer 2 cosas en lugar de 4, es mejor hacer esas 2 con más conciencia, más presencia, y más si tienes unos niños al lado, porque lo que necesitan es que hagamos 2 cosas y no 6, y que las hagamos más mirándoles, escuchando su ritmo, y así nos vamos a dar cuenta de qué cosa, de qué mensaje, de qué síntoma están presentando, porque no es necesario que esperemos a que nos diagnostiquen, entre comillas, una enfermedad o una catalogación X, sino que nos podemos dar cuenta antes de alguna cosilla que le pasa a nuestro hijo o a nuestra pareja o a nuestro marido, y que nosotros podamos pues estar más atentos a eso, porque cualquier cosa emocional que pase a la larga va a generar en un problema físico y en una enfermedad, y lo que no queremos es enfermar ni que nos salgan somatizaciones corporales. Entonces es mejor ir paso a pasito, y ahí estamos intentando. Víteme despacio, que tengo prisa. No es fácil. ¿Cómo simplifico yo? Oye, Elena, ¿se me acaba el tiempo? Pues sí. Genial. Ha sido un placer, corto como siempre. Gracias por invitarnos, gracias a los oyentes por seguirnos, y como siempre este espacio es para ellos. Estamos aquí para lo que necesiten. Estupendo. Les esperamos el martes que viene, si nos vuelves a invitar. Claro. Somos capaces de volver. Es que si no, se me ponen en la puerta en manifestación reivindicando la presencia de Elena. Y de su sección. Por cierto, recordarle a los oyentes que se repite este espacio radiofónico a partir de las 11 de la noche. Los que quieran tener más detalles, se hayan perdido algo de lo que hemos comentado hoy, y en el fantástico vídeo que luego subimos también a la página web, www.ondaguanche.com o .es. Muy bien. Cristina, un placer, buenas tardes. Un placer y gracias. A ti. Un Elena, beso. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, buenas tardes. Chao.